Bien, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión del día de hoy. Esta es la tercera conferencia, o debería decir la cuarta, porque tuvimos una edición especial por el Día de la Mujer con Inés Quintero. Esta sería nuestra cuarta conferencia FCU de este año. Estamos de celebración. Este es el mes en el que celebramos al libro y al idioma. Y además, este año nosotros en Venezuela conmemoramos el centenario de la publicación de Ifigenia y por ello es que le hemos extendido una invitación a la profesora Luz Marina Rivas, quien es la conferencista del día de hoy. Nos tiene muy contentos que nos esté acompañando. Pero yo le voy a dar la palabra a Elías Pino Iturrieta, nuestro presidente ejecutivo, que está aquí hoy y es el encargado de presentar a nuestra invitada. Hola Elías, buenas tardes. Hola, Dayanira, buenas tardes. Encantado en saludarte, pero especialmente muy contento porque se encuentra con nosotros Luz Marina Rivas, compañera de actividades académicas y universitarias desde hace tiempo en nuestra querida Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Luz Marina, bienvenida al ciclo de conferencias FCU. Será bien interesante todo porque sabes de lo que se trata y vas a referirte, ya lo acaba de decir Dayanida Hernández, a Ifigenia de Teresa de la Parra, figura tan importante de la literatura venezolana. Estamos de centenario y no solo será esta la única ocasión de hablar de la autora y de su novela, habrá otras, pero vamos a empezar contigo. Para los amigos que nos están escuchando, muy brevemente les hago un resumen de la hoja de vida de Luz Marina Rivas. Luz Marina Rivas es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y después no se quedó allí, tiene un magíster en literatura latinoamericana y es doctora en letras por la Universidad Simón Bolívar, profesora de siempre en nuestra facultad. Es pues llegó pues a ser el profesor titular de la Facultad de Humanidades y Educación y también fue coordinadora de la maestría en literatura, literatura comparada, del doctorado en la UCB y de todos los posgrados de la facultad. Después de prolífica labor, se marchó a Bogotá. Desde allá está transmitiendo, desde allá nos hablará, pero les adelanto que no está de turista, sigue haciendo la actividad que desarrollaba en Venezuela. Luz Marina es profesora, a menos que del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, también catedrática de la Pontificia Universidad Javeriana y profesora de la Universidad de los Andes. Creo que las tres son instituciones bogotanas. Ese breve recuento les da o les puede dar a ustedes una idea de lo buena que estará esta conferencia y de la autoridad que tiene la persona que va a hablar sobre Ifigenia en su centenario. Bienvenida, Luz Marina Rivas. No hablo más y te dejo porque eres la que sabe realmente del tema. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la Fundación de la Cultura Urbana, que es como una casa virtual para los venezolanos que estamos por fuera. Y bueno, me da mucha alegría poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Ifigenia, que cumple ya su centenario. Eh, me llama la atención que este es un año de diversos centenarios. En Colombia también se cumple el centenario de la vorágine. En el mundo se está también cumpliendo un centenario de Kafka. Entonces, es un año de mucha celebración. Entonces, bueno, Ifigenia de Teresa de la Parra. Creo que esta novela ha sido importante porque volvemos a ella una y otra vez, porque en cierta forma pudiéramos llamarla novela fundacional de la tradición de las escritoras venezolanas, no porque antes no se hubiera escrito, ya hablaremos de eso, sino porque
ha dejado su impronta en muchas escritoras de diferentes tiempos y eso vamos a verlo más adelante. Entonces, bueno, voy a comenzar por recordar que se trata pues de la historia de una señorita que escribía un diario porque se fastidiaba. En la Caracas de los años 20, que tenía dos aspectos. Un aspecto era en la Caracas de las viejas casonas coloniales, eh, con familias, Mirla Alcibiades ha llamado patricias, con un gran abolengo, con una gran tradición, pero que estaban en cierta forma muy ligadas a lo que había sido la educación del siglo XIX. Y por otro lado, Caracas, aunque no se ve demasiado en la novela, era una ciudad moderna, donde ya circulaban carros, donde había una vida secular muy activa, donde había clubes, en fin, y donde había, por supuesto, una gran pasión por todo lo que pudiera llegar de Europa. Entonces, lo que tenemos es a una joven que llega de Europa después de haber pasado allá su adolescencia con el padre viudo y descubre que ha sido despojada de su herencia, que era la hacienda de San Nicolás, por su tío. Eh, Ella llega después de la muerte de su padre y entonces va a estar al cuidado de la abuelita y la tía Clara. Entonces vamos a encontrar a una chica díscola, rebelde, que tiene una ansia por la vida moderna que no está a su alcance y que se encuentra más bien con una familia muy tradicional para la cual eh, el único destino posible es un matrimonio ventajoso. Entonces allí tenemos a María Eugenia Alonso y tiene esta novela una particularidad con respecto a toda la literatura escrita por mujeres anterior. Podríamos decir que por mujeres y por hombres en Venezuela. Entonces vamos a contextualizar un poco. Hay dos trabajos muy interesantes. La heroica aventura de construir una república de Mirla Alcibiades y de Médicos, Idilios y otras historias de Paulette Silva Beauregard, en los cuales nos hablan de cómo era la educación de las mujeres, qué era lo que leían a finales del siglo XIX y podemos decir también que principios del XX. Entonces aquí hay algo bien interesante. En esa república civil, después de las guerras de la independencia en Venezuela, se buscaba ordenar una república con valores muy tradicionales. Entonces, eso significaba que había que educar a las mujeres para que fueran las matronas de esas familias, para que les dieran a los hijos una educación moral y cristiana y debía proponerse modelos para ello y la literatura iba a servir para eso. Entonces, Paulette Silva dice que con el dulce de las novelas era posible educar a las masas. Las mujeres venezolanas ya comienzan a escribir y publicar a finales del siglo XIX. Entonces, uno de los trabajos muy interesantes era el de editoras. Yo tuve el privilegio de poder ver algunos números facsimilares de la revista Ensayo Literario de Isabel Alderson, que comenzó a publicarse creo que en 1870 o algo así. Entonces allí ya encontrábamos folletines, novelas por entregas, que eran traducidas de novelas inglesas o francesas, muchas veces por autores o autoras anónimos. Ya se decía, por ejemplo, la novela tal ha sido traducida
por una señorita de nuestra sociedad. ¿Quién era la señorita? Entonces, entre esos folletines había dos clases. Una clase era las novelas edificantes para las jovencitas que funcionaban como un recurso para educarlas en la moral cristiana, buscando que fueran modestas, sumisas, buenas amas de casa, en fin, el modelo que ese patriciado quería. Y las otras novelas eran ya para mujeres más adultas que pudieran incluir historias de estilo Dama de las Camelias para que las mujeres vieran lo mal que les iría si se salían de ese comportamiento ideal. Entonces, ahí teníamos esas dos posibilidades. Entonces, esa la novela era un vehículo educativo. Y de acuerdo con Mirla Alcibiades, las novelas tenían la función de eh, ser amenas, ya, entretener, instruir y moralizar. Entonces, eso era lo que se leía en Venezuela. Y eso lo vamos a tener hasta adelantado el siglo XX. Tenemos así nombres importantes y emblemáticos como Virginia Gilda Hermoso. Entonces, allí lo que teníamos era un modelo de mujer que pudiéramos trasladarlo al arquetipo de la Cenicienta. Si eras dulce, modesta, hacendosa, delicada, podrías lograr un buen matrimonio con un rico o alguien que te protegiera. Ese era el mensaje para las niñas y es el mensaje que la abuelita va a darle a María Eugenia. Había también, pues, la tendencia de pensar en la educación para representar bien a los maridos. Entonces, había colegios privados en que se enseñaba a las jóvenes algo de bellas artes para que pudieran ser complacientes, para que tuvieran temas de conversación en las lecturas, para que pudieran, digamos, representar un papel en la vida social de esa burguesía creciente que ya iba eh, alcanzando nuevas costumbres, que ya iba al teatro y a la ópera y que se reunía para recitar versos y que celebraba las fiestas patrióticas, etcétera. Entonces, eso también es interesante. O sea, la lectura, la música, el tocar el piano, etcétera, eran adornos. Poesía era un adorno. Entonces, de esta forma se podía educar a las mujeres también en ese aspecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que María Eugenia en Europa va un poco hacia eso, una educación en la que aprende 3 idiomas, aprende a tocar el piano, aprende, eh, bueno, puede tener acceso a múltiples lecturas, como dice su tío Pan. Ella era capaz de recitar perfectamente la Divina Comedia en italiano. Y entonces esa niña que llega se encuentra con un ambiente terrible, asfixiante para ella, porque lo que se espera de ella es la educación de la niña modosa que no debería leer, que debería saber eh, bordar, coser, poner la mesa en su santo lugar. Entonces, no, pues aquí tenemos que esta heroína se diferencia muchísimo del prototipo de las protagonistas de las novelas anteriores, que de paso pues eran narradas en tercera persona, que respondían a un estereotipo que se ha dado en llamar el ángel del hogar. Y no, pues María Eugenia se sale completamente de eso. Y además, lo novedoso en Ifigenia es la primera persona.
Es decir, vamos a tener la novela dividida entre una larga carta que le escribe a su amiga Cristina Iturbe, compañera de internado en Francia, y un diario. Ella va a escribir su diario. Vamos a ver qué significa eso. Pero digamos de entrada, esta María Eugenia, escritora, se apropia de dos géneros literarios que eran los que estaban al alcance de las mujeres. A las mujeres, había unas pocas que sí, pero las mujeres no se suponía que fuesen escritoras. Entonces ella decide ser escritora y lectora de sí misma en su diario y, bueno, intenta ir hacia ahí. Es esta chica rebelde, independiente, que es capaz de hacer una apología de la mentira como una forma de oponerse o de resistir a esa sociedad patriarcal en la que está inmersa, que es capaz de decirle a la abuelita que la inocencia de las niñas es, es un poco menos que una maldad que se les hace, que es capaz de escribir una carta erótica. Esa joven resulta entonces muy peligrosa hace 100 años para las lectoras. Y nos dice Teresa de la Parra en una de sus conferencias que dictó en Bogotá lo siguiente. Fíjense, a ver, son ya muchos los moralistas que con amable ecuanimidad, los más o con violentos anatemas, los menos, han atacado el diario de María Eugenia Alonso, llamándolo volteriano, pérfido y peligrosísimo en manos de las señoritas contemporáneas. O sea que esa educación del siglo XIX seguía muy vigente. Yo no creo que tal diario sea tan perjudicial a las niñas de nuestra época por la sencilla razón de que no hace sino reflejarlas. Casi todas ellas, las nacidas y criadas en medios muy austeros especialmente, llevan dentro de sí mismas una María Eugenia Alonso en plena rebeldía, más o menos disimulada según la oprima el ambiente, la cual les dice todos los días de viva voz lo que la otra les dijo por escrito. El diario de María Eugenia Alonso no es un libro de propaganda revolucionaria como han querido ver algunos moralistas ultramontanos, no. Al contrario, es la exposición de un caso típico de nuestra enfermedad contemporánea, la del bobarismo hispanoamericano, la de la inconformidad aguda por cambio brusco de temperatura y falta de aire nuevo en el ambiente. Entonces aquí nos da Teresa de la Parra una clave de lectura de la novela, bobarismo. Está asociándola con Madame Bovary. ¿Y qué le pasaba a Madame Bovary? Pues lo mismo que María Eugenia. Se aburría terriblemente en una vida muy gris, en un espacio rural, casada con un médico bastante gris también. Y entonces su escape es leer novelas románticas y luego querer vivir su propia historia romántica a, a su manera, idealizando lo que no se podía idealizar y las cosas luego le salen mal porque entonces logra ser amante de un pícaro. Entonces, esto lo asocio también con el afiebrado Don Quijote que también quería emular los caballeros andantes y también le sale todo mal, es decir, se da de bruces contra eh, la realidad. Entonces, esto creo que es bien, bien interesante, porque ¿qué podía leer María Eugenia Alonso? Ella sí leía, pero y no necesariamente novelitas folletinescas. La vamos a leer leyendo un folletín, una novelita inglesa justo en la, en la parte en que ya ella está en cierta forma resignada a la vida que le quieren imponer. Pero antes ella lee otras cosas. Entonces habla de que hay una biblioteca clandestina y Gregoria, eh, la la sirvienta de la casa, como la llama, lleva siempre
en su manto, en su chal, libros escondidos de la biblioteca, que María Eugenia lee a escondidas. ¿Qué lee? El diccionario de Voltaire, podrían imaginarse, la chica de 18 años que podría entender del diccionario de Voltaire. Hay allí un guiño revolucionario simpático de Teresa de la Parra, pero también lee otras cosas. Entonces, vamos a ver el registro de lecturas. Va a leer a Shakespeare cuando Gabriel Olmedo le manda los libros a la Hacienda de San Nicolás. Hace alusión al Cantar de los Cantares cuando se le ocurre escribir una carta erótica para su amado, tratando de recordar a la Sulamita y presentándose ella como la Sulamita. Eh, Cuando piensa en la Divina Comedia, entonces está pensando en Dante y Beatriz. Tenemos entonces una gran cantidad de lecturas, pero todas son leídas en clave de novelita romántica. Eso es lo que le va pasando a ella. Es decir, como sea, su medio la impulsa hacia ahí. Y entonces es bien interesante cómo, dice María Fernanda Palacios, el cuento de hadas es lo que la mueve a ella, que se siente pobre, que quiere libertad, que quiere, eh, y simplemente está esperando una especie de príncipe azul, porque lo otro que le queda es o ser una tía Clara, solterona, que está lista para vestir santos, flaca, delgada, como comienza a aparecer cuando se ve en el espejo al final de la novela, o casarse con un buen partido, pero entonces lo que está más cerca no es necesariamente el que ella elegiría. Entonces, ahí tenemos algo bien interesante. Entonces, ella idealiza, y lo único que tiene a mano es, gracias a su amiga Mercedes Galinda, a Gabriel Olmedo. Gabriel Olmedo se lo comienza a meter por los ojos el tío Pancho. Entonces, el tío Pancho, que parece tan liberal, está de acuerdo con que ella sea rebelde, haga lecturas, fume, etcétera. Lo que le dice es que su gran capital es su belleza y lo que debe hacer es casar. Entonces le propone a un Gabriel Olmedo y cuando se lo presentan, lo ve como un personaje real, ¿sí? Que le produjo una verdadera decepción. En primer lugar, tiene los ojos y el pelo negros como carbón, cosa esta que me produce un efecto detestable. Además, sus piernas son demasiado largas para el busto, usa unos zapatos de forma muy corta y según recuerdo ahora tiene los tobillos más bien gruesos que delgados. Sin embargo, viéndolo despacio no resulta mal para aquellas personas que encuentran agradable el color trigueño, pero como a mí no me gusta ver el pelo negro azabache sino en el lomo de los gatos, que en las personas me crispa y me desagrada muchísimo, Gabriel Olmedo con su lista y perfumada cabeza color ala de cuervo me impresionó anoche bastante. Hay algunos comentarios racistas que vamos a ir encontrando. Pero cuando lo idealiza, Gabriel Olmedo es distinto. Y además, qué blanco es Gabriel. Tampoco lo sabía, no, nunca me había fijado. A juzgar por su cara lo creía más bien moreno, pero no. Es blanco, blanco, blanquísimo. Y como es tan limpio y como está siempre tan cuidado y tan pulcro, parece aún más blanco. Sí, Gabriel tiene una limpieza brillante y luminosa. Será por eso que tal vez no se pone jamás ni sortijas con brillantes ni alfileres de corbata brillantes. ¿Cómo lo ven? Entonces, hay eso. Más o menos su idea del amor tiene que ver con las novelitas románticas y también con un estereotipo masculino al que busca afiliar a Gabriel Olmedo. Y cuando se enamora de él, solo cuando sabe que él es muy ambicioso, está haciendo unos negocios con petróleo que pueden salir buenísimos. Entonces, de esa manera, ella podría salir de la pobreza. Entonces, aquí hay algunos juegos
eh, irónicos que nos propone Teresa de la Parra. O sea, ella se va a enamorar de él si él va a tener dinero como parece que sí. Si no, pues no es tan interesante. Entonces, bueno, ahí tenemos parte del asunto. Entonces, examinemos algunas otras claves de ese bobarismo. La larga carta que le escribe María Eugenia a su amiga Cristina Iturbe tiene una respuesta que la decepciona muchísimo, porque aunque ella ha abierto su corazón, le ha contado todo el dolor que le ha causado encontrar que ya no tiene herencia, todo el fastidio que le da la vida aburrida de la casa de abuelita, Cristina le responde que se va a casar con un millonario que va a comprar un título de conde. Entonces ella recuerda la historia de su amiga Cristina y su amiga Cristina termina por encarnar también el ideal de Cenicienta, de esas Cenicientas de las novelitas románticas. Cristina era hija natural, su padre la había metido en el colegio interna donde estudió con María Eugenia. La familia no podía mostrarla porque era hija natural, por lo tanto era una niña solitaria, pero era una niña muy estudiosa que se peinaba con el cabello templado y tenía modos muy austeros que más o menos va copiando en su niñez María Eugenia, porque la admiraba porque tenía los ojos azules, miren, como las princesas. ¿Sí? Entonces ella encarna el ideal femenino de las novelitas románticas del siglo X. Y se cumple su sueño porque se va a casar con el millonario. Entonces esa es la ironía que nos da la novela al presentarnos ese personaje. Pocas veces en los análisis se habla de esta niña Cristina, pero llama la atención por eso, porque más o menos responde a un estereotipo ya conocido. Entonces, bueno, pero María Eugenia no es modesta. En París se ha gastado los 10.000 bolívares que le había mandado su tío Eduardo, comprando vestidos, poniéndose a la moda, buscando eh, todos los placeres de la vida moderna. No es entonces esa joven, más bien hay tanto afán de modernidad que incluso tenemos las marcas de lo que usa. Entonces habla de cómo se pinta los labios con labial de Guerlain, cómo compra vestidos de modistos importantes y cómo permanentemente necesita ser admirada. Y vamos a ver cómo la novela está atravesada del motivo del espejo. A cada rato ella tiene que cerciorarse en el espejo de que es muy bella y cerciorarse de que es admirada, cosa que no responde al estereotipo de la niña modesta romántica. Ahí tenemos. Otro personaje muy importante que tenemos es Mercedes Galindo. Entonces, Mercedes Galindo parece ser el modelo de mujer que ella quisiera ser, porque Mercedes Galindo tiene dinero, porque Mercedes Galindo tiene mundo, ha viajado, se expresa innecesariamente en francés, y ella busca imitarla, pero Mercedes Galindo tiene problemas. Bueno, primero pues se habla de su bellísima decoración de la casa, y entonces eh, ella trata de transformar su habitación en la casa de Mercedes Galindo. Ah, mi cuarto ya no era mi cuarto, sino una estancia novelesca y encantadora en donde flotaba el más sutil y delicioso. Me acordé del boudoir oriental de Mercedes Galindo, siempre lleno de flores, que tanto me había cautivado en otros tiempos, y por imitarla a ella, me puse mi desabillé, encaje crema, arreglé frente al espejo los áureos tufos de mi pelo, me perfumé el cuello y los brazos con Nirvana de Bichara,
y luego de pulirme las uñas, tomé de nuevo la novela inglesa y me tendí en mi cama a fin de continuar allí la interesante lectura interrumpida por la visita de tan agradables. Entonces ella quiere ser Mercedes Galindo, pero Mercedes Galindo tiene un matrimonio infeliz y entonces no tiene demasiado sentido querer ser Mercedes Galindo, pero finalmente es lo que terminará por ser María Eugenia, porque aceptará casarse con César Leal, que le parece tosco, le parece vulgar. En algún momento en que él quiere darle un beso, entonces se encuentra que sus bigotes, que por su olor a tabaco le resulta repugnante, pero está dispuesta a ese matrimonio. Entonces, sabemos que Ifigenia remite, el nombre de la novela remite al mito de Ifigenia, sacrificada por Agamenón para que las naves pudieran salir hacia Troya. Pero lo que uno va sintiendo a lo largo de la lectura es que es un sacrificio inútil e invisible, y además queda como tragicómico, vamos a decirlo así. Al final de la novela vamos a ver cómo el tío Pancho enferma, Gabriel Olmedo, que se había casado con otra persona para ascender socialmente, vuelve, le dice que está separado de la esposa, le propone huir para que sean amantes en Europa, y tendrán que irse, y entonces ella acepta la huida, pero finalmente no se va porque tiene que recoger su trozo rosado. Y entonces se le aparece su propia imagen en el espejo. Se da cuenta de que es bastante incierto ese futuro con Gabriel Olmedo siendo un amante. Se ve pálida y ojerosa como la tía Clara y decide que se queda y se va a casar. Y le escribe una carta a Gabriel Olmedo diciéndole más o menos, no le interesa huir con él, que es un novio respetable, es el que eh, ella quiere, y entonces adopta todos los discursos ajenos, los discursos de la abuelita, los discursos de la tía Clara, del tío Eduardo, quedan plasmados en esa carta como si fueran de ella. Entonces aquí cabe hacer una nueva reflexión y tiene que ver con, de nuevo, ella como escritora. O sea, a ella se le prohíbe decir lo que piensa. La abuela la regaña porque está indigesta de lecturas. Eh, Cada comentario que ella pueda hacer de manera espontánea no es propio de una señorita. Solo cuando a partir de la mitad de la novela, ella acepta hacerse una ama de casa, aprender a hacer calado, bordar, hacer postres deliciosos, dejar de hablar con Gregoria, eh, y deja en el fondo del armario su viejo diario. Solo entonces ocurre que ella comienza a repensarse a sí misma, a retomar su diario y a entender que solo en la escritura puede ser ella misma. Esto nos hace recordar a Derrida, que la palabra oral queda prohibida. Ella no puede decir ni lo que piensa ni lo que siente, sino tiene que adoptar como suyos los discursos ajenos. Sí, yo aprendí a bordar, ahora sé 3 tipos de calado, puedo perfectamente hacer esto y aquello. Y entonces tenemos a una María Eugenia que no, no sigue con su deseo de ser una mujer independiente y libre, ¿no? Porque es más importante la seguridad económica, es más importante atender los requerimientos de la familia, es más importante mm, el dinero, la seguridad para ella
Y entonces, bueno, hace ese sacrificio. Pero entonces aquí lo que tenemos es eso. Teresa se va como burlando de su personaje con cierta compasión, porque cada rato vamos a encontrar que María Eugenia se autosabotea a sí misma. En el momento en que Gabriel Olmedo le iba a dar su primer beso, ella casa y luego se la llevan a San Nicolás. Estando en San Nicolás, eso también es divertidísimo, vive su amor como si fuese un amor pastoril. Está ya súper enamorada de ese señor que le parecía tan feo porque tenía el pelo negro y los ojos. Y entonces tenemos acá una cantidad de transgresiones que ella hizo que no se atreverá a volver a hacer, como bañarse desnuda en el arroyo, y fantasear con el lenguaje romántico de la naturaleza, de los árboles que la comprenden, del río que la escucha y de cosas por el estilo. Y todo eso queda olvidado al final, porque al final lo más práctico es casarse con César Leal. Entonces, es eso. Por eso, una de las preguntas que uno se hace ¿es un texto feminista? Bueno, nos dice la propia Teresa de la Parra que ella no es feminista del todo, que ella nos decía en sus conferencias que la responsabilidad política que las sufragistas piden no le interesa para las mujeres, pero sí le interesa que las mujeres tengan la posibilidad de hacer los mismos trabajos que los hombres. No es el caso de María Eugenia. María Eugenia quisiera ser hombre para ser libre, pero no le gustan las sufragistas porque usan unos zapatos muy feos. Entonces, acá tenemos todo el tiempo cómo se trata de una chica llena de contradicciones que rompe completamente el molde de las heroínas románticas, que quiere ser una, pero no lo puede ser porque constantemente se traiciona y que las lecturas que hace van todas encaminadas hacia esa idealización romántica. Cuando hace una carta casi erótica para Gabriel Olmedo, decide no enviarla y más bien escribe un poema que titula El balcón de Julieta. O sea, ella sigue siendo la joven que espera a su Romeo, a su príncipe azul. O sea, eso no se lo puede quitar, es finalmente lo más importante para ella, a pesar de toda su educación, a pesar de toda su rebeldía. Entonces, veamos qué impronta ha dejado, ya como para ir cerrando, en la literatura posterior. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Eh, digamos, Ifigenia fue leída por muchísima gente y hay una escritora posterior, Ada Pérez Guevara, que publica una novela, Tierra Talada, en 1937, en la que pone a su protagonista a leer Ifigenia. Eso es una belleza. Entonces, voy a leer una cita de Tierra Talada de Ada Pérez Guevara, 1937. Me sucede una cosa muy divertida. La María Eugenia esa del libro tiene algunas cosas exactas a mí como si yo fuera ella. Y creo que como es un libro de mujer, la mujer del libro es una mujer de verdad y se parece un poco a todas las mujeres. Bueno, ¿y usted es una mujer de verdad? Le preguntaba el peón con el que habla. Mire, lo que quiero decir, Mauricio, es que yo encuentro en algunas novelas escritas por hombres que las mujeres de estas novelas no son reales, son mujeres raras, casi fantásticas. Puede ser que las haya así, pero yo no las he visto y pienso que como ellos son hombres, por más inteligentes y grandes escritores que sean, no pueden saber cómo somos las mujeres por dentro. Casi siempre somos dos, una por dentro y otra por fuera. Por más que no querramos, no es culpa de nosotras y ustedes ven la de afuera. Entonces acá tenemos una primera crítica dentro de una novela de ficción de Ifigenia, porque en efecto María Eugenia Alonso es una por fuera, la que se muestra como la niña que se dejó domesticar, que sí, que está dispuesta a tener el noviazgo con César Leal y a posar en la ventana para que
pasen y la vean y entonces la compre el mejor postor, ¿sí? Pero por dentro ella sigue en su diario siendo ella misma. Entonces acá tenemos eso, esos géneros cercanos a la mujer que son el diario y la carta son los géneros confesionales. Por lo tanto, son los que mejor expresan a este personaje contradictorio. Y vamos a tener más adelante a Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacios, en 1949. Entonces vamos a encontrar a esta niña en una Caracas bastante parecida a la de María Eugenia, con la diferencia de que su familia, ya venida a menos, tiene la necesidad de que la madre trabaje. Eso era impensable para la abuela. Entonces, esta niña pobre que trata de parecer que no es pobre porque es decente, está, digamos, relacionada con esa idea de lo decente que encontramos también en Ifigenia. Abuelita y tía Clara son mujeres decentes. Por lo tanto, aunque sean muy pobres, tienen que mantenerse en su círculo social y tienen que buscar la manera de que María Eugenia cumpla con el cometido de sacar a la familia de la pobreza con un buen matrimonio. Entonces, Ana Isabel es más bien una historia de infancia, pero es muy interesante porque ella es rebelde, eh, a ella le gustan los juegos varoniles, le gusta jugar con niños que no son decentes, ¿sí? Y vamos a encontrar que esa rebeldía es complicada para la familia. Más adelante, entonces, tenemos a Laura Antillano, que desde su colección de cuentos de la bella época busca indagar en esas mujeres antepasadas que eran mujeres de su casa, que sabían bordar, que sabían coser, que tenían una, digamos, como una especie de alergia a la modernidad. Y vamos a encontrar a otra María Eugenia en Solitaria Solidaria, ¿verdad? También de Laura Antillano, en que revive a una mujer rebelde del siglo XIX, que tal vez no tiene como María Eugenia Alonso esa necesidad de casarse para salir de abajo, pero la familia se lo quiere imponer. Entonces aquí ya tenemos a una mujer escritora que escribe con seudónimo, que trabaja, que se hace sindicalista, pero que piensa en el principio de la novela como la joven María Eugenia Alonso romántica, enamorada de Timo y con ese dolor del amor imposible por ser pobre y no tener todo. Más adelante tendremos también en El exilio del tiempo de Ana Teresa Torres, otras mujeres rebeldes que más o menos van en la misma. Y en Cristales de Cuerdas de Arena del año 2000 de Carmen Vincenti tenemos varios epígrafes tomados de María Eugenia Alonso, diario, pues, Eugenia, y tendremos entonces como protagonista a una joven rebelde, también bastante aburrida de su vida en una hacienda y que termina teniendo una relación estilo Madame Bovary con su padre. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo, en cierta forma, este personaje de María Eugenia se ha convertido en un personaje icónico al que se vuelve en la literatura una y otra vez y de alguna forma nos hace pensar en cómo ha sido, digamos, la conformación de la familia en Venezuela y cómo eh, ese arquetipo vuelve, nos sigue diciendo cosas, nos sigue hablando de nuestras contradicciones. Pareciera que la modernidad ha pasado mucho más rápido que el cambio de las mentalidades. Bueno, creo que lo dejo hasta aquí y escucho preguntas. Muchas gracias.
Luz Marina, muchas gracias por tu... Pues bueno, esto fue una conversación. Yo me sentía más bien como en el salón de clases, escuchando una estupenda clase sobre Ifigenia. Em, antes de que entráramos y estábamos conversando y mientras hablabas, hablamos de esta edición de Ifigenia para las personas que están en Venezuela. La Universidad Católica Andrés Bello acaba de poner, el martes presentó esta edición que está ya en las principales librerías del país. Podemos acceder nuevamente a una edición de Ifigenia, tiene fotografías además, tiene los textos que están en francés en el original, están traducidos también eh, en esta edición. Es decir, los lectores venezolanos tenemos aquí la oportunidad de revisitar o los que no la conocen de conocer el mundo de Ifigenia. Luz Marina, mientras te escuchaba y pensando, ay, no sé si Elías quiere decir algo antes de yo. Tienes el micrófono apagado, Elías. El bobo, y ahora sí me oyen. Sí, Ahora sí, sí. perfecto. O iba a decir simplemente que, qué bueno que me quedé oír la conferencia, Luz Marina, de primera calidad. Me la voy a leer ya, porque te contaba a Yanina el día pasado que le empecé a leer después de leerme un gran autor mexicano y la dejé. Pero ahora me la pego completa. Qué bueno que nos diste esta información sobre lo fundamental de Teresa de la Parra o de Ifigenia, pero también de lo que posteriormente influyó en la cultura y en la literatura venezolana. Buenísimo. Agrego simplemente para terminar la propaganda que acaba de hacer de Ayanira sobre este libro publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, que todos los beneficios de la edición se destinarán íntegramente al programa de becas de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene todos los derechos, adquirieron todos los derechos, pero con la condición de que lo que se recogiera de plata por esta venta fuera para las becas de la otro Qué incentivo. maravilla. Supongamos que pues María Eugenia era de las menesterosas y podía obtenerse una beca aquí. Muchas gracias. Y ahora sí, Dayanida tendrá la batuta, no sé qué cosas tenemos por allí. Sí, quería, bueno, el chat está abierto por si quieren hacerle algún comentario o alguna pregunta a Luz Marina, pero yo me voy a aprovechar y voy a comenzar. Eh, Luz Marina, ¿cómo viste? Aquí hay un lector que ganamos para Ifigenia. Te agradezco la ayuda. Yo estaba haciendo el trabajo. Y mientras tú hablabas, yo pensaba en precisamente en los nuevos lectores de Ifigenia y que tengan la curiosidad de adentrarse en estos temas que tú o en otros sobre Ifigenia. ¿Qué lecturas complementarias recomendarías tú en torno a Ifigenia? Ya, por ejemplo, tú nombraste a los trabajos de Mirla Alcibíades que complementan el contexto de Ifigenia y la relacionaste con otras novelas, pero si hay algún estudiante, algún lector, digamos, curioso por profundizar en los temas de Ifigenia, ¿qué les recomendarías tú a esos lectores? Bueno, hay un texto muy bello de María Fernanda Palacio, que creo que se llama La doncella criolla, que es muy, muy interesante. Hay varios trabajos de Belia Bosch, e incluso hay una edición de, bueno, esa es Memorias de Mamá Blasca, pero igual vale la pena para acercarse a la obra. Eh, a ver, que no los tengo como tan a la mano, pero pudiera ser eso. Y está también uno que se llama Las voces de la palabra, que está en la introducción de la edición de Biblioteca Ayacucho. Y también habría, ay, Dios mío, no tengo tan a mano las cosas, pero hay también un libro de, ah, hay un libro de Monte Ávila que se llama Teresa de la Parra ante la crítica. Y otro autor que ha trabajado mucho a Teresa de la Parra es Douglas Borges, una vieja edición de Monte Ávila, que también te trabaja todo ese afán de modernidad que tenía. Ah,
serían algunas recomendaciones. Ya que hizo esta intervención Dayanida, algo que se desprende de la conferencia que acabamos de escuchar, estimados amigos, y es la importancia de una época olvidada que se tiene que retomar, que es el siglo XIX. Ahí está lo que investigó Mirla Alcibíades, eso es una mina de oro. Ujú. Y toda la que se puede llamar literatura femenina, cómo se desarrolló, y entre otras cosas, con muchísima influencia eclesiástica. Hay un periódico fundamental que tiene alguna de esas novelas moralizantes, que es la Crónica Eclesiástica de Venezuela. Hay un Ujú. libro hecho, pues, escrito por un historiador de la Universidad de los Andes que se llama Emal Awasi, creo que se llama Ideas y Letras en la Guerra Federal. Ahora es cuando aparecen poetas y poetisas absolutamente olvidadas, y algunas le Sí, reclaman a los editores varones de la época que, cónchale, y nosotras no vamos a escribir, no nos van a permitir, de manera que hay como cierta presión grupal, un número claro, de mujeres sí, que le piden a los editores de Caracas que les dicen, miren, nosotros somos poetas, nosotros queremos escribir. Es decir, hay muchísimas perspectivas que se desprenden de esta conferencia que acabamos de escuchar. sí. Y bueno, y hablando también de escritoras, yo hice mi trabajo de maestría sobre escritoras venezolanas de la década del 40 y del 50. Realmente ahí hay cosas extraordinarias que se conocen muy poco. Estas mujeres editaban sus libros con publicidad. Sí. Incluso había un libro que a mí me llamó la atención porque hablaba que el metro cuadrado en Santa Mónica costaba una locha. Era una belleza. Entonces, ellas hacían tirajes muy pequeños, pero allí había una gran cantidad de cosas. Entonces, hace un momento hablé de Ada Pérez Guevara, que también coordinaba el correo cívico femenino para formar a las mujeres para el voto. Y entonces podía combinar consejos de higiene, recetas de cocina y formación política en una sola revista. Y, y digamos, las mujeres que la acompañaban repartían eso en los colegios para que las mamás Luz Marina, pudieran saber. una Porque, pregunta, ajá, una pregunta de kinder, propia ajá. de mi desconocimiento. Tú dijiste allí, y eso me parece evidente, porque lo señalaste algunos fragmentos, de que la señora era racista, Sí. cosa que no nos debe sorprender, pero a mí me dijo alguien en estos días, hablando de la señora de Teresa de la Parra, que en la primera edición era mucho más racista y que hicieron allá alguna poda para que la cosa se aliviara un poco. ¿Eso es verdad? Mira, hay un personaje del que no hablé que es la esposa del tío Antonio. Entonces, yo no sé hasta dónde es racismo y clasismo, pero la acusa de mulata. Dice que es fea porque tiene, digamos, tiene antecesores negros. Eh, a veces pareciera que lo negro es más bien un problema de estética para el personaje que de racismo, porque ella tiene una amistad muy especial con Gregoria y porque dice también en la novela que ella tuvo como compañera de juegos en la infancia a una niña negra llamada María del Carmen. Pero sí hay algo, digamos que para para nuestra época resulta un poco fuerte. Hay un paseo que ella hace con el tío Pancho, recién llegada de Europa, y ella le pide que la lleve a los mecedores y luego pasean por algún barrio y le dice, llévame por las calles más feas. Entonces, la manera de describir a los habitantes de ese barrio se suena racista, pero no sé hasta qué punto podemos decir racista o clasista, porque evidentemente, pues en la clase baja vas a encontrar gente así. Hay, por otro lado, cuando comienza la relación con César Leal, ella dice que las hermanas son muy oscuras de piel. Y la abuelita dice algo así como que ya los tiempos están cambiando y más o menos como que se le puede perdonar a él tener familia oscura si tiene dinero. Entonces ahí hay como un cambio en la sociedad que se Sí. va perfilando, pero sí, encontramos diversos párrafos así. Tomás González,
recomienda las cartas de Teresa de la Parra como una fuente fundamental. Otro asistente por acá recuerda la obra crítica de Javier Lasarte. Javier Y Lasarte, sí, señor. Juan Camilo Parra dice, me sorprende un poco la relación con Silva en el sentido de lo dandy, el afán de una vida muy estética. ¿Cómo tejer la relación? ¿Cómo teje la relación con la vida? No entiendo muy bien la pregunta, Juan Camilo. A ver, ¿será cómo se teje la relación de la vida moderna y la literatura? Eh, Creo que ahí hay algo. Sí, Ajá, esa es la Ah, pregunta. ok. Bueno, obviamente, creo que aquí se refiere a José Asunción Silva, y que tiene pues, su novela modernista. Ah, dice que sí, exacto, que es con Sí, José Asunción Silva. exacto. Sí, sí. Sí, bueno, es que es la época. De hecho, los primeros cuentos de Teresa de la Parra son muy modernistas, pero la Caracas de Teresa de la Parra y la Bogotá de Silva creo que son muy diferentes en su cultura. Entonces, eh, vamos a encontrar que Teresa de la Parra se queda más en esa Caracas parecida a la colonia, eh, a pesar de que ya era una ciudad moderna. Pero ella privilegia eso, es la Caracas de los techos rojos que justamente los cronistas nos han hecho una apología de esa Caracas. Eh, Asunción Silva ya vamos a encontrar otra, otra cosa porque ya es un mundo más masculino. Entonces ahí encontraremos las de los hombres, encontraremos bastante distinto. Em, Ahora estoy recordando en este momento que el sábado en el Museo del Libro Venezolano, un espacio que afortunadamente hemos ganado para los libros y la cultura, va a inaugurar una exposición dedicada a Ifigenia y a su centenario y va a estar abierta al público hasta octubre. Así que ahí tenemos otro, Elías, ahí tienes otro material para combinar con la lectura de Ifigenia. Luz perfecto. Marina, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo haber compartido contigo este rato. Gracias por darnos este tiempo y venir a conversar con nosotros sobre Ifigenia. Le recuerdo a todos los que nos están escuchando que esta conferencia está siendo grabada y pronto estará publicada en nuestro canal de YouTube, así que esta conferencia puede ser un material para esos, también para esos nuevos lectores de Ifigenia o para aquellos reincidentes que están volviendo a ellas para celebrar el Muchas centenario. Gracias, Luz No, Luz Marina. Te Marina. mando un Muchas gracias, abrazo. Luz Marina. Ya gracias. me pongo yo, ya me pongo yo a leer a esta señora. Muchas gracias, qué Y bueno. en esa bella edición, bueno, abrazos Gran entonces para abrazo. Muchas ustedes gracias. y seguimos en contacto. Muchas gracias, para mí fue una alegría estar en Venezuela de esta manera. Qué bueno. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Buenas tardes.